Bueno, empezamos nosotros. Mientras entra Vero. Eh, tienen... la troncosa, ¿por qué pusiste a Salinas? El gran salvador de la economía en México contemporáneo, güey, no sé de qué hablo. Bueno, los que están... vamos a repasar algunos conceptos de las primeras cosas que vienen en el examen. Hablando de las categorías históricas y nos brincamos lo de polisemia, tronco, que creemos que es así como que ya debe estar súper obviamente dominado, que en polisemia de la historia es nada más historia con H mayúscula, que es ciencia, la otra es historia, un hecho pasado. Eh, hablando de las categorías, de las llamadas categorías históricas, refiriéndonos al espacio, peregrina. Pero ¿Qué es el espacio como categoría histórica? es el lugar en donde donde ocurren los acontecimientos históricos. Iván, hablando de tiempo dentro de la historia, Sí. ¿qué me puedes hablar respecto al tiempo? ¿Cómo se le llama a esta categoría y qué incluye? Pues el nombre de la categoría, Ujú. espere, a ver, que no me acuerdo. Era temporalidad ¿Sí? y es que incluye Ujú. pues el transcurso en el que ocurre un acontecimiento histórico. Así es, peregrina, tú que interveniste primero. Bueno, ¿Cómo oye, se... pero, A ver, pero habla. no, o sea, si hablamos de duración y tiempo es distinto, el tiempo exacto en que, El año que Ok. el año que ocurre, ¿cuánto duró ese acontecimiento? ajá, hay que diferenciar ahí porque la duración puede ser un año o 150 años. Sí. Si hablamos de la colonia, pues la duración son 300 años, pero la temporalidad sería ¿cuál? O el tiempo. El El periodo. año. Otro ejemplo, oye, tronco, otro ejemplo sería que la guerra de Reforma, que es de 1857 al 62, y la durabilidad fue 3 años, ¿no? Al 61, perdón. Hola. 61. Ah, Error. Oigan, Ya. a lo mejor la confusión podría deberse a que ya ven que algunos libros consideran a la duración como una categoría histórica y otros no. ujú. ¿El libro base que Sí, estamos llevando para examen considera la duración como una categoría histórica o no? déjame ver. No la considera bien, Chelsea. Chelsea ya lo sabe, se nota. Bueno, para darle la bienvenida a la tal Balam. Pero si ya me había metido, me sacó. Ah, sí, vi que cambiaste de dispositivo. Puso otro muñeco. ¿Qué otro Alan, muñeco? ¿recuerdas qué es coyuntura y estructura? Estructura es lo que, pues, parte del acontecimiento, ¿no? No, Parte, Bueno, ¿no? no, vamos a recordar que se explicó que o se hizo una referencia al cuerpo humano. Era lo del cuerpo, ¿no? Que las coyunturas son Ajá, como partes de la estructura. sí, parte de la estructura de lo que hizo para que se hiciera el acontecimiento, ¿no? O algo La así. estructura es el acontecimiento histórico como tal. Si hablamos de Revolución Mexicana, pues la Revolución Mexicana es la estructura. Y una coyuntura podría ser el asesinato de Madero y Pino Suárez atrás de Lecumberri. Sí. O en el caso de poner como ejemplo la independencia, pues cada una de las etapas serían las coyunturas. Las coyunturas, Y la sí, sí. estructura es el acontecimiento total. Bueno, todo esto como recordatorio, para todos, no nada más para los que están hablando. Y ya como concepto, la estructura es un tema ordenado, un tema previsto. La coyuntura es un tema más explosivo, o sea, de repente sucede y cambia el sentido de la estructura. De hecho, Ok. hay una Ok. materia que va a continuar, no sé por qué se me para, que tengo aquí un gallito. En la materia de estructuras económicas, que es Está la bien peinado. que sigue después de historia, se habla acerca del cambio. El Eso es cambio, para quinta, ¿verdad? ajá, cambio Ok. como visto como mejora. Y habla de dos tipos de cambio, el cambio estructural
y el cambio coyuntural. Lo que dice Troncoso es que en el cambio de tipo estructural está sumamente planificado, estructurado, presupuestado, está pensado a mediano, largo plazo. Y en cambio, Ya entendí. en cambio, ¿Qué onda con la foto? el estructural, el coyuntural, es algo inmediato, algo no previsto, algo que se salió del plan. Y vamos a aprovechar, Tronco, creo que no está ni mandado a hacer, o sea, está pedido así para este tema, lo que está ocurriendo ahorita con el sistema de salud. Por ejemplo, en la estructura del país tenemos estas condiciones, pero no presupuestaron, no estaba considerado que tuviéramos una contingencia como la que hoy tenemos, y esa es la carencia que estamos sufriendo, porque no se presupuestó. Además que, bueno, salvando un poquito a nuestro gobierno, como queriendo ser chidos a la hora de evaluar, pues creo que ningún gobierno tiene la solvencia como para poder enfrentar adecuadamente la pandemia o el problema. Lo cierto es que nuestro gobierno utilizó parte de un fondo, por ejemplo, utilizado para casos no previstos, como desastres, como una pandemia, considerando que no lo iba a requerir o no lo iba a necesitar, y pues ahorita se está anotando, ¿no? ¿Decías, Tronco? No, contrariando un poco, yo creo que sí hay gobiernos que tienen la capacidad económica, digamos, y de gestión pública para hacer frente a este tipo de crisis. Un ejemplo es Rusia. ¿Por qué ellos lo tienen? Porque ellos tienen una continuidad política para empezar, y la continuidad política hace que haya a su vez una continuidad en la gestión pública, es decir, que los planes nacionales de gobierno, cada inicio de gestión presidencial, se escriben, no sean solo una carta de compromisos o una carta moral como lo es en el actual plan nacional. ¿Qué país dijiste? Rusia. Ok. Para que todos se monten en el comentario, y no porque piense que no le van a entender, sino para darles un mejor contexto. Lo que dice Tronco es que Rusia, al tener proyectos estructurales a largo plazo, el tener el mismo partido, el mismo dirigente que es Putin, tiene una estructura más diseñada, más que ya trabaja, que ya está aprobada, pues. En cambio, en países como el nuestro, donde cada vez que hay un cambio de gobierno, ni siquiera luego tiene que ser cambio de partido, se reinicia toda la ingeniería en el Estado, se cambian de puestos, cambian de nombre a los organismos, provoca este desastre. Tronco, yo pienso que lo de Rusia es como que algo muy específico, y más que tener la capacidad, me refiero a cantidad de hospitales, camas para cuidados intensivos, respiradores, más que eso, lo que los rusos los hizo o los está haciendo salir adelante en un momento como este es la disciplina impuesta por el mismo régimen. Yo no me olvido que de las primeras cosas que dijo Putin en esta, no sé si tocó verla, o prefieren estar 15 días encerrados o 5 años en la cárcel. O 15, entonces tiene mucho que ver eso. De ahí en fuera, creo que los países donde sí, hablando ya del sistema de salud, que tuvieron la capacidad y el soporte para sacar adelante esto, creo que nadie le está haciendo caso, pero Japón tuvo muy pocos muertos y muy pocos miles de infectados, considerando que aparte está en la mera zona. El otro es Corea, la Corea del Sur también. Sí. Entonces, si te vas al contador de la OMS, el que parece el mapita en color rojo, esos dos países son, vaya, no tuvieron ningún tipo de problema. Hablando de estructura y coyuntura. Y a ver si los de segundo logran entender esto. ¿Se acuerdan cuando vimos la manera de interpretar a la sociedad a través de diferentes corrientes? Marxismo, estructural funcionalismo y todo eso. No, esto sirve para entender lo siguiente. Nosotros no tenemos la capacidad ni de un gobierno estable donde no hay cambios repentinos como Rusia, como dice Tronco. No tenemos la capacidad de disciplina que tienen la misma Rusia y Japón o Corea del Sur. Entonces, lo que nos salva a nosotros, en realidad, son factores no meramente fortuitos.
como por ejemplo el hecho de que recibamos una vacuna cuando somos pequeñitos en el sistema respiratorio, me refiero a lo de la tuberculosis, la temperatura, es otro tipo de factores que son ajenos realmente a la acción de gobierno. Y no es que esté yo como que conspirando en contra del gobierno, solo estoy diciendo que no nos ha pegado ni nos va a pegar tan fuerte como en otros lugares, pero no tiene nada que ver con el soporte del sistema de salud que tenemos. Son factores ajenos a ello. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, era para hacer notar que cuando un país tiene bien organizado todos los diferentes sectores, todas las cosas, las diferentes secretarías, los diferentes rubros, pues afrontan más fácilmente o responde de una mejor manera a contingencias como la que estamos viviendo. Tronco. El problema de estructuras como la administración pública centralizada, ¿a qué me refiero con esto? Prácticamente al Poder Ejecutivo, tanto el presidente como todas sus secretarías. El problema de este tipo de estructuras es que entre las coyunturas no hay coordinación. Y voy a poner un ejemplo que tengo a la mano, ¿no? En los hospitales, pues como algunos saben, hay estudiantes de medicina todavía haciendo internado, como se dice. Entonces, se supone que en la fase 3, que es lo que va a suceder, el protocolo es que estos internos sean retirados de los hospitales para protegerlos, porque a final de cuentas sigue siendo estudiantes. El problema es que la Secretaría de Educación Pública no ha intervenido como tal en decirles a las instituciones educativas, llámese UNAM, Poli, UE, BUAP, etc., no les ha dado esa indicación o no les ha abierto ese panorama que marca el protocolo. Por lo tanto, siguen habiendo instituciones educativas que han dicho, no vamos a retirar a los internos de los hospitales. Entonces, de repente la Secretaría de Salud o el IMSS saca un comunicado que dice, nosotros vamos a respetar lo que dicen las instituciones educativas. Es decir, el IMSS o el sector salud está diciendo, llévenselo si quieren, es lo que corresponde de acuerdo al protocolo. Pero de repente las instituciones educativas hacen lo que quieren y tienen a la UNAM y al Poli que dicen, vamos a retirar a los internos. Pero de repente todas las demás escuelas hacen mutis o hacen silencio y están exponiendo a estas personas. Ahora, ¿cuál es la comparación aquí? La comparación aquí sería que dejar a los internos ahí sería como nunca haber cancelado clases, porque ellos siguen siendo parte del alumnado, nada más que a ellos no los están protegiendo. Entonces, esta falta de coordinación entre las coyunturas que forman la estructura del Poder Ejecutivo Federal, esta falta de coordinación es el problema real y por lo cual este tipo de crisis pues, destruyen no nada más el sector salud, sino el sector económico que va a sufrir una depresión importante, ¿no? Oye, Tronco, se nota más en países donde hay carencia de esto, porque si tú te vas un poco más hacia el sur, hablando aquí de América, pues le está yendo aún peor, ¿no? Que en nuestro país. Se nota aún más la carencia, la falta de articulación entre los diferentes órganos de gobierno, la incapacidad financiera. Yo creo que tiene mucho que ver y vaya, es es chistoso, porque aquí criticamos que la división de poderes se fue a la goma, cuando el presidente quitó y puso magistrados respecto al Poder Judicial, cuando el Ejecutivo tiene una mayoría absoluta por las alianzas que hizo en el Poder Legislativo, y pues detenta el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero en países, digo, de más abajo, digamos, en Latinoamérica, hay esta oposición política y no la están ocupando para bien, la están ocupando para mal. Entonces, al haber este tipo de desacuerdos, pues si aquí no hay coordinación, allá menos. Oigan, para hacer esta dinámica de poder interactuar y platicar y todo, necesito, no porque tenga intención de estarlos viendo, lo que pasa es que, por ejemplo, si le doy la palabra a Vero Molina, ¿y cómo voy a ver que Vero Molina no esté leyendo el libro en este momento y esté respondiendo? Si le doy la palabra a Chelsea, ¿cómo voy a saber que Chelsea no esté leyendo? Entonces, bueno, es un poquito por eso que les decía yo que entre ayer y hoy buscaran el fondo y se pusieran en la pantalla. Ya saben, nada más la parte
que podamos ver que, que estamos viendo directamente a la cámara y que lo que estamos diciendo está saliendo de nuestro ronco pecho y no que estoy poniéndome a leer. Entonces, para eso era. Entonces, en la medida de lo posible, háganlo lo más rápido que puedan. Rafa Telles, ábrete el micrófono que lo tienes apagado. Rafa Telles. ¿Escuchas, Rafa? Ok. Rafa, hablando de la diferenciación entre ciencias formales y ciencias fácticas, háblanos de ello. Las ciencias fácticas son las que ya son comprobadas, por ejemplo, las matemáticas, la lógica, la informática, son las que, por así decir, no son experimentales, no son vívidas, son las que ya tienen algo fundamentado en base al método científico, mientras que las naturales, pues son las Empezaste diciendo, todo lo que acabas de decir es respecto a las... fácticas. No. ¿No? Ah, me equivoqué. Para las formales. Esas, me olvidó. Sí. Ahora sí, ¿a qué se refieren las fácticas? Espera. Ya. Las fácticas son las que, pues, las ciencias naturales, las experimentales y las sociales, son vívidas en base a la experiencia. Algunas van cambiando conforme pasa el tiempo. Y pues, ya, sería todo. Algo que faltó así para... Es importante y como clave de memoria, cuando te refieres a facto o a fáctico, es de hecho. ¿Y a qué te suena de hecho? Pues te puede resultar a la experimentación, a la experiencia. No es tan teórico como lo sería una ciencia formal. Claro, las fácticas son sensibles, se pueden apreciar con los sentidos. Es naturaleza, pues, y que se dividen en sociales y naturales. ¿Alguien estaba por ahí hablando? ¿Vero? ¿Quién fue? Ulises. Nada, estaba hablando para mí mismo. Ah, ok. Vero y sus comentarios bien atinados. Vero, háblanos acerca de algunas ciencias que aportan a la historia y brevemente en qué consisten cada una de ellas. Por ejemplo, mencióname 5 ciencias muy emparentadas con la historia y cuál es la función que tienen respecto al trabajo de la historia. Una es la geografía, Ajá. que pues es el lugar en el lugar donde ocurrió el suceso. Uh-huh. Otra es la lingüística, que pues es cómo hablan o cómo cambió su lenguaje con el tiempo, como el español, que fue cambiando porque los atacaron los árabes y ahora incluimos otras palabras. Uh-huh. Está la antropología, Uh-huh. que esa creo que era que buscaban los restos. No. Esa es se parece, pero esa es arqueología. Esa era la arqueología. Sí. Sí. La antropología, entonces, era cómo se comportaban, creo. Más o menos. La antropología estudia el desarrollo físico y cultural de la humanidad como tal. Por eso se divide en dos. Uh-huh. Antropología física y antropología cultural. Entonces, por medio de esas dos te puedes dar cuenta tanto de características físicas que tenían ciertas culturas, como lo que vimos de la deformación de las cabezas a propósito. Y culturalmente, pues podemos ver que, por ejemplo, había ciertas celebraciones que hacían y sacaban corazones y así, ¿no? Sí. La genealogía era pues de dónde procedían su familia y sus ramas. Y creo que ya dije varias. No sé cuántas dije. 4. Oiga, profe,
¿Cómo se llama el estudio de las monedas? Numismática. La Eso numismática, también se ajá, considera, esa, ¿no? Sí, aunque esa es la de las monedas. así es, pero más importantes que esas, la etnología, Ujú. que es el estudio científico de las diferentes etnias o grupos culturales que existen. Esa es muy básica, sería dentro de esas de esas top 5 de las más importantes, aunque tenga un nombre rarito, bueno, esas no debería de faltar. Y ya, sí hay muchas más. Todas las demás ciencias básicamente en algún momento aportan. Y una rara que también cuesta trabajo recordarlas, así como numismática peregrina, es la filología. Ok. ¿Se acuerdan qué era la filología? No. Va ligada con la lingüística, ¿no? O ¿Con el sea, qué, perdón? como que en el libro se confundía con la lingüística también porque decía algo de de los textos escritos que Así es. estudia. Era el Sí, sentido, ¿no? La De los filología textos se que encarga eran- de interpretar los testimonios Ajá. escritos y, antiguos, Ajá. que y cuestan trabajo su interpretación. ajá. ¿Cuál ¿Cuál dijeron? ejemplo sería? Es que filología ¿Cómo y se llama en lingüística México de la filología? son muy parecidos. Sí. Pero en lingüística estamos hablando más que nada de... O sea, la filología se refiere al estudio de textos antiguos, nada más. Allá la lingüística está hablando un poco más de ciertos modismos utilizados, porque no era lo mismo la pronunciación en maya que la pronunciación en náhuatl. Sí, la base para diferenciarles es que la filología se encarga exclusivamente a la interpretación de escritos antiguos, que están escritos en diferentes lenguajes. Es más, a veces ni en lenguajes formales, como por ejemplo los jeroglíficos, que son interpretaciones que les han dado un significado cada glifo, cada signo, para armar un tipo de texto, pero en realidad son interpretaciones. Eso es la filología, la interpretación de textos antiguos, mientras que la lingüística puede abarcar incluso el presente. Por ejemplo, en la modernidad, en la actualidad, modismos que utilizamos en el día a día, ¿no? Lo que decías hace un ratito, Vero, de la lingüística, cómo el aporte de los árabes en la invasión a España y cómo eso se incorpora dentro del lenguaje y todo lo demás, eso es lingüística. Mientras que la filología se refiere más bien a textos antiguos, que incluso ya están en desuso, pues por eso hay que estudiar filología, si no cualquiera que supiera idiomas puede interpretarlo. Las llamadas lenguas muertas, como por ejemplo el arameo, el hebreo, El latín. Ajá, el latín, que se usan, por ejemplo, en la religión todavía, pero es de manera simbólica, en realidad no hay países que realmente hablen el lenguaje como tal. Ok. Tronco, ¿algo más? Me brinco a lo siguiente. No, pues la pregunta que faltó, yo creo, para que nos quede claro que sí lo saben, peregrina, Sí. o sea, ¿a qué se refiere la polisemia de la historia entonces? Muchos significados que tiene la historia. ¿Cómo? Pues sí, ¿no? A los muchos significados que tiene la palabra historia, ¿no? Ok, correcto. También hay que recordar que de dónde viene la raíz de la palabra. Poli es mucho. Utopia. Poli, mucho. Poli, sí. Que la palabra historia. Y la otra raíz sería, ¿cómo se llama esa? Sema, ajá, que pues prácticamente significa señal o significado. Entonces, por eso, poli, mucho, sema, significado. Sema. Significado. ¿Con C o con S, no? Con ese. Ahora. Ya podemos brincar a lo siguiente, yo creo. Ok, a ver, Valeria Zárate, ¿estás por ahí? Sí. Dentro de las divisiones de la historia, ¿ves que la primera parte es la llamada prehistoria? Prehistoria. ¿Por qué? ¿Y qué hay ahí? Porque aún no se había inventado la escritura, nada más lleva desde los primeros pueblos. ¿Cuándo termina la prehistoria entonces? Cuando empieza la invención de la escritura. ¿Y cómo
¿qué características tiene la prehistoria? O sea, ¿cómo podemos interpretar los acontecimientos o lo que ocurrió ahí en la sociedad a través de la prehistoria? Porque si no, ni siquiera la mencionaríamos, ¿no? Debe de haber algún signo, marca o algo que nos permite identificar qué ocurrió en aquella época. ¿Cómo se dan en la prehistoria? Por lo que iban dejando. ¿Cómo qué? Como los materiales que usaban. Por... Ajá, que Restos iban materiales, sí. Restos Los materiales. jeroglíficos. Exacto. La diferencia entre el resto material común y los jeroglíficos, que creo que fue Balam la que dijo, ¿o quién habló? Chelsea. Yo, profe. Tiene que ver con que, por ejemplo, los restos materiales no se dejan de manera intencionada. Y en cambio, una escritura, una pintura rupestre, sí hay una intención de plasmar algún acontecimiento. Es la diferencia, pero sí, ambos son parte de esto. ¿Cuál Una es? fuente directa. ¿Cómo sería la forma de dividir la historia, Chelsea? Además de la ¿Mande? prehistoria. Además de la prehistoria o después de la prehistoria, ¿cómo Ajá. podemos dividir a los acontecimientos sociales? ¿Cómo se les llamaría en los periodos Ah, después lo de la prehistoria? de prehistoria, edad antigua, Edad media y todo eso. edad moderna. Ah, no, edad media, moderna y Moderna, contemporánea. ¿A quién le preguntamos? Pero como ese sí tiene a la mano la información peregrina, ya sabes. ¡No es cierto! Ok, la antigua, ¿cómo comienza, Chelsea? Para los demás que se acuerden. va desde el inicio de desde la invención de la escritura hasta el 476 después de Cristo, cuando cae Constantinopla. Ajá. No, cuando cae Roma, ajá. Así es, Roma, el imperio de Occidente. Sí. Sí. Y Luego después, la Edad Media, que viene desde el 476 después de Cristo hasta 1492, que es el descubrimiento de América, o 1473, cuando cae Bizancio. Sí. ¿Sí? luego, Luego viene la Edad Moderna, que es desde el descubrimiento de América o la caída de Bizancio hasta 1789, que se origina la Revolución Francesa, y la Edad Contemporánea, que viene desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. así Y es. otro evento, además de la Revolución Francesa, importantísimo. De hecho, es el que da pie a la Revolución Francesa. La de María Antonieta, ¿no? ¿Te preguntó? ¿A qué otro evento hay en la Revolución Francesa que de hecho es el que da pie a que suceda? La ilustración. ¿La Algo toma así. de la Bastilla? Sí, la Ilustración, o también podemos decir que el Renacimiento. El Renacimiento viene después del oscurantismo medieval o de la Edad Media, y es lo que origina este cambio de mentalidad y da pie a los movimientos revolucionarios que hubo en varios lugares, ¿no? Con los de segundo vimos esto último en ciencias sociales, ¿no? Vero Molina, Mande. a ver, háblame del positivismo, de la escuela positivista, la escuela de interpretación histórica positivista. Pues fue implementada por Augusto Comte. ¿Traes diadema? Voy a abrir mi cámara, espérame. Ahí está. Es que se escucha bastante bien a diferencia de los demás, por eso te pregunto ¿Se si escucha traes. bien o no? Sí, se escucha bien. Ajá, decías. Bueno, fue creada por Augusto Comte y establecía que el ser humano debía como tener experiencia para poder progresar, o sea, como que también implementó los 3 estados, la ley de los 3 estados, que era el teológico, el metafísico y el positivo. El teológico era como que basaban todas sus creencias en Dios o que había como algo más allá, mitos y cosas así. El metafísico como que dejaron de creer un poco en eso, pero tampoco sabían como que a qué rumbo irse, como que empezaban a creer un poco más en el método, y ya el positivo es como el estado perfecto en el que ya hay como un progreso y así.
Pero ¿cuál es la idea principal del positivismo? O sea, sí está bien todo eso. Que la tecnología iba... Pero, preguntó No. Pero. Ah, perdón. Preguntó Pero. Si no, ya lo hubiese contestado, ma. Vigilante de bola, ese güey. que que el ser humano basara todo, que basara sus conocimientos y su progreso y desarrollo en la ciencia y la tecnología. Algo así, el hombre va a dominar a la naturaleza por medio de la ciencia y la tecnología. Bien. Ok. Perdón por lo del agua. ¿Quién no ha hablado? ¿Quién no ha opinado? A ver, Mariana. Hola. ¿Cómo se lleva el camión del agua hacia allá? Sí, güey, y es recién aquí bajada de Perote. Ah, ya. Debe estar fría entonces, ¿no? Sí, todavía está fría. Mariana. Hola. Y así como hablamos del positivismo, ¿qué nos puedes decir de la escuela marxista? Era pues, o sea, los creadores eran pues Karl Marx y Friedrich Engels, que era básicamente como que la historia necesitaba de otras cosas con un mismo fin, algo como que cada cosa contribuía para tener el mismo fin, y también criticaba varios como económicos más o menos acá, y pues básicamente era pues lo de el socialismo y comunismo, y nos explicó la diferencia en una clase. ¿Pero qué decía Marx? ¿Comunismo o socialismo? Socialismo, si no me equivoco. Comunismo, ¿no? No, El de su libro, su tesis. Ah, bueno, pero en el manifiesto comunista. Oye. Pero ¿cuál es la idea central del marxismo como tal? O sea, ¿a qué se Exacto. refiere? ¿A qué va a estudiar la historia? Así como Vero dice que es la ciencia y es la plataforma para esta escuela dentro de la historia, dentro del marxismo, ¿cuál es la plataforma? La historia del hombre es una historia ¿qué? No es comunismo, No. ¿no? La historia, lo de... Es parte del materialismo histórico. ¿Por qué quisieron implementar el comunismo? ¿Qué existía en aquella época de 1848 cuando publicaron el libro, me parece? Había desigualdad. Ajá, y entonces eso provocaba ¿qué? Pues descontento entre las personas. Sí, pero ese descontento que generaba una lucha, ¿no? ¿De qué? Ah, de clases sociales. Bueno, eso mero, se llama materialismo histórico. Ya va a cortarse la conferencia. Sí. Nos vemos mañana. Más o menos esta dinámica, sí, mañana tenemos que agarrar ritmo porque andamos muy entumidos todos. Bye, profe. Muy productivo, hablamos y como siempre, bye.